8 de la noche en punto. Bienvenidos, esto es Economía Social. Yo soy Claudia Villegas y hoy tenemos un programa grabado. Les explicaremos por qué es un programa grabado, pero les pedimos que se queden aquí con nosotros, que nos den like, que nos recomienden. Tenemos un programa muy especial porque quisimos hablar con una de las periodistas que a nivel mundial es mexicana. Ella se ha ocupado del periodismo de migración. El periodismo de migración, que es tan importante como el periodismo político, el económico, el financiero. Aylin Troa, mexicana, periodista, hoy vive en Barcelona y le damos la bienvenida a Aylin Troa para platicar de un tema, Aylin, que nos tiene el corazón en vilo. ¿Qué está pasando con las migraciones a nivel mundial, querida Aylin? Bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia. Un gusto estar con ustedes, estar en este espacio. Muchísimas gracias, Aylin. Aylin, quiero tomarme unos segundos, un minuto para contarle a la audiencia de Astillero, de Revista Fortuna, quién es Aylin Troa. Como decíamos, eres periodista, estás especializada en migración y política, iniciaste tu carrera en la Ciudad de México, te mudaste a Los Ángeles, te has especializado en cobertura sobre este tema en Estados Unidos, en América Latina, en España, has colaborado con The Washington Post, El Universal, El Faro, que es uno de los grandes medios en América Latina, Gato Pardo, El Diario Es, 5W y la revista de la Universidad de México, entre otras. Y has cubierto elecciones presidenciales, has publicado 3 libros, Dreamers, la lucha de una generación para un sueño americano, Mexicanos al grito de Trump, Historias de triunfo y resistencia en Estados Unidos. Aylin, para nosotros en Economía Social es un honor platicar contigo hoy, esta noche, sobre qué está pasando con la migración, querida Aylin. Muchísimas gracias. No, gracias a ti una vez más. Fíjate que quisimos platicar contigo porque aquí en Economía Social hemos estado dándole seguimiento a temas que por coyuntura pensamos que van a marcar agendas. Y quizás nuestra visión está un poco influenciada por las coberturas que se hacen a temas que de suyo están ahí siempre. Este es el caso de la migración, pero tenemos 2 eventos. El asunto de la llegada de 10,000 personas a las costas de Italia, la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, allá en las costas de Italia para presentar un plan de emergencia para el tratamiento de la llegada, para ver qué se va a hacer. Y después, aquí en México, hace apenas unas horas, el Grupo México, que opera la ruta por donde transita el ferrocarril conocido como La Bestia, en donde viajan los migrantes para llegar al norte del país, dijo, no vamos a seguir, vamos a parar porque se está desbordando el tren. ¿Qué está pasando, Aylin, después de la pandemia? ¿Hay algo que tengamos que decir adicional de este flujo migratorio que debería ocupar a todos los países? Sí, te agradezco mucho el planteamiento que haces, que es de 2 hemisferios, ¿no? Porque me parece que así es como todo el tiempo tendríamos que hablar de migraciones. Solemos, sobre todo desde los medios de comunicación, y esta es una culpa, yo soy periodista y siempre me he dedicado a esto, pero solemos poner mucha atención en las coyunturas, ¿no? Cuando hay una caravana que es muy visible, cuando hay una elección presidencial, cuando ocurren incidentes que tienen mucho que ver con la con la agenda mediática y con la agenda política, pero que son fenómenos que están ahí permanentemente. Mencionabas, ¿no?, que parecería que hay momentos en que migración marcará la agenda. Es que la migración está marcando la agenda desde hace muchos, muchos, muchos años. Yo te diría que desde el periodismo, los 3 grandes temas de por lo menos la primera mitad del siglo XXI, los 3 grandes temas son cambio climático, feminismo y derechos de las mujeres y migración. No importa en qué país estés, no importa en qué medio trabajes, estos son los 3 grandes temas
que permean todo lo demás, ¿no? Decías hace rato, bueno, el periodismo de migraciones es casi, ¿no? Está al nivel del periodismo económico, del periodismo, no, yo te diría que incluso está un paso más allá, ¿no? Porque todos los otros, el periodismo económico, todo lo que tiene que ver con política, todo lo que tiene que ver con todo, hasta con la comida que está en la mesa de cada quien, tiene que ver con migración. Y migración es un tema que engloba a los otros dos que mencioné previamente, el cambio climático y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Un dato suelto, 48% de todos los migrantes internacionales que hay en el mundo son mujeres. Entonces, esto es un tema que también por ahí tenemos pendiente de visibilizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en momentos como este? Bueno, hay como notas muy puntuales, momentos muy puntuales, ¿no? Puede ser que haya 10,000 inmigrantes llegando hoy, pero a lo mejor el mes pasado hubo 9,500 y a lo mejor anteriormente hubo 3,000. Es cuando la señora von der Leyen de la Unión Europea hace una declaración que de pronto reparamos, aquí hay 10,000 inmigrantes, ¿no? Es cuando un gran empresario mexicano decide tomar una acción desde mi punto de vista muy simbólica, ¿no? Porque realmente estas son cosas que pasan hoy y mañana vuelven a cambiar, ¿no? Pero está mandando un mensaje, el hecho de decir voy a suspender las operaciones de una ruta, es un mensaje simbólico que está orientado a que nosotros, como ahora lo hacemos, hablemos de esto, pero el fenómeno de la migración está ahí, es parte del sistema, es parte del sistema, no del sistema mexicano, no del sistema europeo, no del sistema italiano, es parte del sistema político occidental en el que nos movemos todos, ¿no? Sistema capitalista. Y lo que vemos es que los distintos gobiernos y los distintos estados-nación van manejando la migración a conveniencia, dependiendo de sus tiempos políticos, dependiendo de sus tiempos electorales, por supuesto, y sin duda de sus tiempos económicos, ¿no? Cuando necesitamos trabajadores, somos todos abiertos a la migración. Cuando ya no los necesitamos y descubrimos que además son personas, entonces no queremos más migración. Yo creo que la pandemia lo que sí hizo fue visibilizar algunos aspectos de este fenómeno de movilidad humana que tenemos en el mundo, en el sentido de que cuando se puso de manifiesto que había trabajadores esenciales, ¿no? Resulta que muchos de estos trabajadores esenciales son trabajadores inmigrantes, es decir, que viven en un país que no es el suyo. Y lo que encontramos, sobre todo en los países que son grandes potencias, es que estos son los trabajadores que están en el campo, que son los trabajadores que están en el sector de servicios, que están en el sector de cuidados, que están en el sector médico. Entonces, estos son los sectores esenciales, es decir, durante la pandemia, pues, si eres arquitecto, pues no tuviste mucho trabajo, pero necesitas seguir comiendo, necesitas que haya una enfermera que vaya y te tome la presión, necesitas que un chico de Uber Eats te lleve la comida a casa y sorpresa, muchos de ellos en todos los países eran inmigrantes. Me parece que ese es digamos que el giro que hace que después de la pandemia de pronto cíclicamente tengamos el foco más puesto ahí. Aylin, gracias por recordarnos qué importantes fueron los inmigrantes en todas las economías, porque quizás no hemos valorado ni hemos evaluado cómo las caídas de las economías hubieran sido mucho más grandes. Y las muertes. Y las muertes. Ese 8% que vimos en México, sin todas las personas, ahora hablo de la población desprotegida aquí en México, que tuvieron que seguir trabajando. Y en Estados Unidos, las personas que hicieron estas redes para seguir atendiendo a quienes se quedaron en casa, ese impacto económico tendría que medirse y tendría que haber fondos, Aylin, y estoy hablando ahora en voz alta, para proteger, una red de protección para estas comunidades que aportan tanto a las economías. Aylin, ¿qué opinas de eso? Fíjate que este es un asunto que debatimos con mucha frecuencia. Yo aquí en España trabajo con una organización por causa y
cada año celebramos el Congreso de Periodismo de Migración. Sí. Periodistas que cubrimos migración, es un congreso de periodismo. Quienes cubrimos migración, nos reunimos y un poco hablamos y debatimos. Y un tema es este que acabas de mencionar, ¿no? El asunto de que cuando nos damos cuenta de que los migrantes son un engrane fundamental para el aparato productivo de su país de destino, de pronto decimos que tendríamos que estar protegiendo porque aportan muchísimo, lo cual es absolutamente cierto, y esto ocurrió en todas las economías, y hubo además gobiernos que lo reconocieron en ese momento en el papel, ¿no? Gobiernos como el de Portugal, que en el momento en que llegó la pandemia hizo una regularización express, sorpresa, si se podía, justamente para que estos trabajadores pudieran tener acceso al sistema de salud, nuevamente, por conveniencia nuestra, ¿no? Porque de esa manera, si tú no te enfermas, tú sigues cosechando el campo para que yo pueda tener alimentos. Y esto está muy bien. Creo que corremos el riesgo de que si lo enfocamos todo desde la lente de la productividad y de la economía y de cómo tú contribuyes económicamente a mi país, estamos deshumanizando el fenómeno migratorio. Es decir, si tú eres un inmigrante que por alguna razón no puede trabajar, que necesita ayuda, entonces tú eres un inmigrante que no vale aquí. Es un conflicto del que hablamos mucho y discutimos mucho cómo se tiene que manejar esto en medios, porque desde luego el argumento económico es un gran argumento para obtener protecciones y regularizaciones. El más básico, que es que en el caso de España, por ejemplo, donde yo vivo ahora, es que el bono demográfico de personas españolas es bajísimo. Lo que está creando toda una nueva generación de trabajadores es la inmigración. Y esos trabajadores inmigrantes son los que van a pagar el retiro de los señores españoles que están por jubilarse, ¿no? Entonces, en esta lógica, protejámoslos. Corremos un riesgo de productivizar la actividad de movilidad humana, y si tú no me vas a servir para algo, entonces no eres bienvenido. Que de facto ya ocurre, ¿no? Ocurre en muchos países. Tú sabes que yo viví muchos años en Estados Unidos y a mí siempre me ha, no sé, incomodado un poco el término de trabajadores calificados, ¿no? Estas visas que hay para profesionales porque tienen un talento, porque son trabajadores calificados, que básicamente son todos los que están en Silicon Valley, ¿no? Los que trabajan en Google, los que trabajan en Facebook, los que trabajan en todas estas compañías, bueno, no son estadounidenses, no se podría crear nueva tecnología solamente con personas de un país. Tú necesitas la diversidad de conocimientos, de ideas, de inputs, y entonces tienen personas ahí de México, de India, de China, de Japón, de todos lados trabajando. Y esas personas obtienen una visa de trabajador calificado, ¿no? Porque tienen un conocimiento o hacen un trabajo que no es fácil conseguir, ¿no? Que requiere de un talento especial. Y sin embargo, tienes a un montón de personas de Oaxaca, de Chiapas, cosechando fresa o cosechando lechuga en los campos de California, ahí al lado de Silicon Valley. Además, no sé si estás familiarizado, pero concretamente estos dos productos, fresa y lechuga, son de los más difíciles porque como crecen a ras de tierra, no puedes meter máquina. Entonces, esto todavía se hace a mano. Yo quiero ver a cualquiera de nosotros con la espalda doblada 8 horas cosechando lechugas y ya me dirá si eso requiere de un talento calificado o no, ¿no? Entonces, este es uno de los muchísimos temas que a veces dejamos de lado, pero que como sociedad tenemos que discutir porque habla de nosotros, ¿no? ¿Quién merece que se respeten sus derechos como persona? Aquel que nos aporta algo económicamente a la sociedad, además del dinero, además del trabajo. Hay otros valores que aporten a nuestra sociedad, que digan que nosotros debemos bienvenir a todos, sumar, y además darnos cuenta de que a veces la suma se vuelve multiplicación, es el gran tema, me parece, ¿no? Pero sí entiendo que desde la política es muchísimo más fácil que hablemos en términos productivos. Tú vienes y me cuestas tanto y me vas a generar tanto, bienvenido seas. Pero como sucede en las democracias, querida Ailín, y perdón que insista con este tema de las variables económicas, porque fíjate, acá en México, hace como un año, el titular de la Secretaría de Hacienda dio un dato
y me pareció muy como para instrumentalizar por qué hay que incluir a las mujeres, que es este problema que tú planteas, y me parece que deberíamos pensarlo diferente. Pero él dio un dato: si las mujeres aumentaran su participación en la economía, tendríamos un incremento en el 2 puntos del PIB. En otras palabras, si ustedes no están convencidos de que necesitamos una economía con equidad, una economía con políticas de género adecuadas, por justicia, ahí les doy un dato. Y en México, el principal monto de dólares que nos llegan ya son las remesas. Y no solo las remesas, querida Aileen, que ese es el dato que quiero plantearte, no solo las remesas que vienen por nuestros paisanos que vienen y trabajan en Estados Unidos y mandan acá, sino por el tránsito de migrantes de cualquier parte del mundo. Porque como somos un país de tránsito, entonces pasa por aquí el dinero para que ellos sigan su viaje. Entonces, ¿qué tenemos? Un país como México que sí o sí debería tener una responsabilidad con este grupo de migrantes que hoy están aquí. ¿Qué opinas de eso? Uy, has tocado muchos temas en una sola pregunta. A mí el tema de las políticas de género me parece urgentísimo, sobre todo porque si pensamos en la inserción de las mujeres al aparato productivo, lo que tenemos que hacer es empezar a contabilizar. O sea, si vamos a hablar de números, o sea, no lo hagamos por derechos humanos y por justicia social, vámonos a los números puros y duros. Si lo hacemos por números, tendríamos que empezar a contabilizar o a tasar el valor del trabajo de cuidados, porque en todos los países, pero muy particularmente en los países latinoamericanos como México, el trabajo de cuidados está en manos de las mujeres y es un trabajo no remunerado y es un trabajo que se invisibiliza con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, aquellas mujeres que se insertan de manera visible al aparato productivo porque son contratadas en una empresa, porque, en fin, ¿no? Porque trabajan, como se dice tradicionalmente, fuera de casa, ¿no? Estas mujeres hacen doble jornada, ¿no? Hacen una jornada que es reconocida laboralmente en una empresa en donde estén contratados, pero al llegar a casa tienen que volver a hacer la jornada que posiblemente hacían con la anterioridad, que es cuidar a un padre enfermo o a un suegro enfermo, cuidar a los niños, y se sobreentiende en muchas ocasiones que toda la familia depende del cuidado que ponga esta persona. Y no me refiero solamente a las tareas de casa, ¿no? Me refiero también a que cuando una persona enferma en la familia, suele ser una mujer quien se hace cargo de esto, ¿no? Cuando un padre tiene que ir al médico, suele ser una mujer la que pide el día en el trabajo para poder ir. Si todo esto, estos cuidados, les pusiéramos un valor en dinero, ¿no? Nos daríamos cuenta de que la cantidad de riqueza que producen las mujeres con su trabajo es por mucho, muy superior a lo que nosotros actualmente estamos reconociendo. Entonces, estos 2 puntos de PIB, no estoy segura, creo que habría que cambiar todo el frame para poder ubicarlo. Ahora, esto es particularmente cierto en el caso de las mujeres migrantes, porque las mujeres migrantes, y este es otro error que hemos cometido de pronto en los medios de comunicación, y que estamos trabajando para que cambie, ¿no? Desde algunos sectores, que es que la migración se piensa fundamentalmente masculina, ¿no? Si tú ahora pones en Google migrante, ¿no? Y te vas a imágenes, lo más probable es que te salgan hombres. Posiblemente una mujer con un niño por ahí siendo agredida, ¿no? Pero en general, cuando tú hablas de migrantes, la imagen que tenemos es la de un hombre caminando, o un hombre en el tren, o un hombre en patera, pero son señores. Y hay como una idea extendida, culturalmente incluso, de que las mujeres migran por reunificación familiar. Se fue el marido y luego la mujer lo alcanzó, ¿no? O se fue el marido y la mujer y los hijos lo alcanzaron. Cuando la realidad es que, por lo menos en el caso del corredor Centroamérica, México, Estados Unidos, más del 60% de las mujeres migrantes son cabeza de familia.
lo voy a repetir, más del 60% de las mujeres migrantes son cabeza de familia. Esto quiere decir que económicamente la familia depende de ellas y no estamos hablando solamente de hijos. Con mucha frecuencia suelen ser padres también o hermanos más pequeños. Y entonces estas mujeres migran para insertarse en el aparato productivo del país de destino, no para alcanzar a un marido, ¿no? En algún caso será, pero en general el rol de la mujer es irse a insertar en el aparato productivo del país de destino, y si este es Estados Unidos o es alguna ciudad de México, pues lo estamos viendo porque es quien limpia los hoteles, quien cocina en los restaurantes, quien sabemos todas las tareas que se realizan. No solamente está generando riqueza ahí, sino que con enorme generosidad, estas mujeres envían dinero a las familias que quedaron atrás, ¿no? Vía remesas. Y entonces hay una doble generación de riqueza, pero además la generación de riqueza que se hace en el país de origen es una riqueza artificial, ¿no? Porque son países, y en esto incluyo a México, por supuesto, ¿no? Hay estados como Oaxaca, regiones en las que completamente la población depende de las remesas. Y tú dices, bueno, aquí hay un consumo, ¿no? Aquí podemos ver que hay indicadores que dicen tal cosa. Claro, pero la generación del dinero no se está haciendo en el país. Es una riqueza artificial que, si me permites, también me parece que contribuye a generar una paz social igualmente artificial, ¿no? Todo esto lo tenemos que poner en el saco de qué es lo que consideramos el aporte al aparato productivo por parte de las mujeres, tanto las nacionales como las mujeres que se van incorporando a nuestra sociedad y las que están temporalmente ahí. Y me dejas pensando, más del 60% de las mujeres que migran son cabeza de familia, y nos decías, más del 48% de los migrantes son mujeres, ¿no? Más del 60% en el corredor Centroamérica-Estados Unidos, y la otra cifra, la de casi 50%, es cifra de la Organización Internacional de Migraciones. Todas las personas que viven en un país que no es el suyo en el mundo, 48% son mujeres. Tú que has cubierto este tema, Aylin, durante tanto tiempo y tienes contacto con compañeros de todo el mundo y además te nutres de esta información, ¿hay alguna iniciativa seria desde el multilateralismo que nos hable de que se asuma una responsabilidad con este flujo de personas, con esta aportación a los productos internos brutos? No, no lo hay, y no lo hay porque no hay el reconocimiento ¿no? del aporte real por una cuestión política, ¿no? Es muy conveniente. La migración, y esto lo estamos viendo en todos lados, ¿no? Siempre ha sido una moneda de cambio en el ámbito político, ¿no? A veces el migrante es bueno, a veces el migrante es malo, a veces hay migrante bueno y migrante malo, ¿no? Migrante bueno es el que está en Silicon Valley trabajando para Google. Migrante malo es el que está formado en Ciudad Juárez esperando a pedir asilo político, ¿no? O sea, hay unos que queremos, hay unos que no queremos. Los criterios son puramente políticos siempre. Te voy a poner un ejemplo. México, como todos los países que pertenecen a Naciones Unidas, está adherido a los principios del derecho a solicitar asilo. Y hay una serie de razones para solicitar asilo, ¿no? Cuando has sido perseguido en tu país, cuando estás huyendo de la violencia, etc. Si una persona que está solicitando asilo de Venezuela, por ejemplo, o de algún otro país que está abiertamente en conflicto, digamos, ¿no? Llega y solicita asilo, si está abiertamente en conflicto y al otorgar el asilo, el gobierno en turno puede hacer un statement político, puede hacer una declaración política, le dará el asilo. Porque cuando tú le das asilo a alguien, estás reconociendo que el estado de donde viene es un estado fallido, es un estado que no puede proteger a esa persona. Pero si viene de un país el cual tú buscas legitimar porque es tu aliado comercial, porque es tu aliado ideológico, etcétera, entonces negarás el asilo.
porque si aceptaras el asilo, lo que estarías haciendo es reconocer que ese país no puede proteger a sus ciudadanos. Entonces se empieza a volver ahí un rompecabezas, porque durante muchísimos años en Estados Unidos se recibió a las personas que venían de Cuba con los brazos abiertos y no se daban visas y no se reconocía como solicitantes de asilo político a quienes venían de Haití, que está al lado, personas que hacían la misma travesía y donde había también una dictadura, porque había intereses de ideología política que nos hacían sí recibir a unos y no recibir a otros, y esto no tiene que ver ni con las condiciones en las cuales viven en su país de origen, ni con que si vienen de un conflicto o un no conflicto, tiene que ver con criterios estrictamente políticos. Entonces, entre otras cosas, veamos, por ejemplo, con el gobierno actual, lo difícil que se ha puesto para las personas que vienen de Venezuela solicitar una visa, por ejemplo, ¿no? Se endurecieron las medidas para quienes vienen de Ecuador. México no le pedía visa a los ciudadanos ecuatorianos y hace unos 3 años se le empezó a solicitar. Es decir, vamos viendo cuáles son las afinidades entre gobiernos y en ese sentido, más o menos yo te reconozco tu derecho a refugiarte en mi país. Esto ocurre en todos los países, ocurre en el ámbito internacional y por eso yo te decía al principio que esto obedece a un sistema. Aquí hay un sistema que está hecho para que la movilidad humana sea legal o ilegal, sea buena o mala, a conveniencia de quienes la necesitan en sus propios países, ¿no? El gran problema que viene, digamos, es que esta movilidad humana va a crecer de una manera no solo muy numerosa, sino también con mucha desesperación debido al cambio climático. Y este mismo sistema, estas mismas organizaciones internacionales que por un lado firman acuerdos de que todos tenemos derecho al asilo y por otro militarizan una frontera, estas mismas se han negado a reconocer la categoría de refugiado climático. No veo mucho que podamos hacer salvo empezar a cambiar el discurso y que sea la propia ciudadanía la que presione a sus gobernantes, a sus oficiales electos, que sea la ciudadanía la que le pida a quien gobierna que cambie la forma de entender, porque quienes están en el poder por sí mismos no tienen un solo incentivo para hacerlo. Qué fuerte, Ailín, porque lo he visto en México y no sabes cómo duele, que hemos comenzado a ver en nuestra cotidianidad a la persona venezolana, a la de Haití, en las orillas de la carretera, ¿sabes? ¿Y qué hemos hecho en México? Volteamos la mirada, como si no fuera una persona que llega a tu país y está sola. O sea, nos falta humanidad y nos falta, también hay mucho de discriminación, de clasismo, que se disfraza de temor. Y es muy triste lo que estamos viviendo en México, porque no es la sociedad la que está diciendo, oye, no tengas hacinados a los migrantes en el aeropuerto, atiéndelos, ocúpate, porque nos están dando parte, y otra vez vuelvo a mi obsesión de contabilizar. Contabiliza el dinero que ellos envían, constituye un fondo, usa el dinero que nos está llegando de manera colateral. Yo te quería preguntar, Ailín, fíjate que tuvimos aquí a la directora del Consejo Nacional de Población, a Gabriela Rodríguez, y nos dijo algo justo como lo que nos estás mencionando del fenómeno del cambio climático. También nos dijo que hay un cambio, ella es geógrafa, y entonces nos decía que hay un cambio poblacional en el mundo en términos de las edades. Muchos países se están volviendo viejos. De hecho, el antiguo bono demográfico que teníamos acá en México, cada día vamos a tener menos jóvenes. Y entonces ella lo que decía, Ailín, es que cómo no va a haber migración si hay una oferta y hay una demanda. En los países que por temas climáticos y por temas políticos, donde su gente tiene que ejercer su derecho a buscar oportunidades, porque son jóvenes,
porque ya me dirás si no estoy diciendo una tontería, pero muchos jóvenes migran donde los necesitan. Entonces tenemos una combinación de fenómenos que se tendrían que reconocer ya para hacer algo. Yo creo que el inicio de tu planteamiento es por donde yo tendría que agarrar todo, y es que la sociedad tiene que exigirlo. Los grandes cambios que se han hecho en materia de derechos humanos y de derechos civiles siempre han venido por presión o por indignación de la sociedad. Y en ese sentido, hay gente que es muy joven, ¿no? Que no recuerda esto, pero quienes tenemos ya una edad, y que creo que son gran parte de quienes nos ven también, una época en que México era visto en todo el mundo como un espacio que abría los brazos. O sea, nosotros fuimos los que recibimos el exilio español y fuimos los que recibimos el exilio argentino y chileno, y estas personas que venían de Chile y Argentina se insertaron en nuestras universidades y fueron nuestros profesores, y aprendimos cómo los talentos se multiplican cuando tenemos diversidad en las comunidades. Y yo recuerdo viajar a América Latina, viajar a otros países, y te decían, México, ay, cuando yo fui a México me trataron muy bien. Era una virtud de nuestra sociedad el ser quienes daban la bienvenida siempre. Yo no te quiero decir lo triste que me pone sentirme avergonzada cuando digo que soy mexicana en un país como El Salvador o en un país como Guatemala, y me cuentan lo que están haciendo los mexicanos a la gente que sale de sus comunidades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo este giro? ¿Por qué hubo este cambio? Bueno, sabemos por qué, pero lo que pienso es por qué lo permitimos. ¿Por qué estamos permitiendo eso nosotros dentro del país? ¿Cuál es el tipo de narrativa que estamos comprando? Y específicamente los periodistas, dice que algunos nos ven, ¿cuál es el tipo de narrativa que estamos reproduciendo? Porque decir que los migrantes son un problema, decir el problema de la migración, es algo que le corresponde al político porque él tiene que hacer su trabajo de político, ¿no? Y él está tratando de vendernos algo, ¿no? Pero nosotros, nuestro trabajo es cuestionar ese tipo de discurso, no repetirlo. No, la migración no es un problema. De hecho, por los datos que tú diste ahora, ¿no? Del bono demográfico, la migración más bien es una solución, tanto para el país de origen como para el país de destino. Pero la migración es un problema. La migración es la consecuencia de un problema. El problema es económico. El problema es un gobierno dictatorial. El problema es una crisis de seguridad. Y ese problema genera migración, pero la migración per se no es el problema. Estos marcos narrativos se convierten en marcos mentales, y nosotros como sociedad compramos la idea de que el problema de la migración, bueno, nosotros como sociedad, insisto en esto, ¿no? Creo que ahí hay una gran deuda de los medios de comunicación. Nosotros como sociedad podemos cuestionar este marco narrativo, por una parte. Y por otra parte, algo que a mí me parece que es fundamental que hagamos ya, es que efectivamente, si hay una persona, un señor haitiano que está parado en el lado de la carretera y está pidiendo dinero, no hay absolutamente nada que me vincule a mí con esa persona. No hay forma de que yo me conecte con él. Es ellos y nosotros. Y el discurso de odio se basa justamente en enfatizar ellos y nosotros nos tenemos que proteger de ellos. Pero México tiene ya varios años recibiendo migración haitiana, que originalmente iba de paso y que al final se quedó. En Tijuana, tú puedes ver a los niños haitianos ensayando el son de la negra para el Festival del 10 de mayo, que ya pusieron sus restaurantes y se come increíble. Ok, contemos esa historia. Porque yo no tengo nada en común con el señor o la señora haitiana que está parada en la carretera porque acaba de llegar. Pero si mi hijo va a la escuela con la hija de estos señores haitianos que tienen el restaurante de comida donde se come increíble los domingos, y yo hablo de eso, creo que podemos encontrar lo que tenemos en común. Me parece que lo que nos está fallando en México es ver a los migrantes, a las personas que vienen, como parte de nosotros, porque aquí están, ¿no? Cada vez que me dicen, es que ¿cómo hago para reportear migración? Habla con un migrante, y para eso no te tienes que ir a subir a la bestia, de verdad.
abre la puerta de tu casa, sal, y vas a encontrar uno, y hablemos con ellos. Reconozcamos a los migrantes como una parte activa de nuestra sociedad. No son ellos, somos nosotros. Y una vez que entiendes las razones por las cuales ha venido esta persona inmigrante que vive en tu barrio y te das cuenta cuánto ha aportado, es mucho más fácil entender por qué van a venir los demás y es mucho más fácil exigir a nuestras autoridades que se cumplan los derechos humanos básicos, que son el tránsito, la vivienda y un empleo digno. Hombre, no es mucho pedir. No, no es mucho, querida Ailín, y no sabes cómo me emociona escucharte hablar. Y déjame contarle a la audiencia en estos últimos minutos que tenemos el privilegio de platicar contigo, que platicabas con alumnos de la UNAM en un seminario que hicimos binacional de cómo se reportea el periodismo de migración, cómo se reportea la frontera. Inspiraste a muchos chicos que hoy han cambiado su visión de cómo se tiene que entender la presencia, la llegada, la convivencia con todas estas personas. Hay empresas como grupos en Monterrey que ya tienen programas para integrar a toda esta migración. Ya lo están haciendo, ya están tratando junto con ACNUR de integrarlos porque los necesitamos también y creo que eso es muy importante, Ailín. Yo quisiera nada más pues preguntarte, ¿por qué es tan difícil, incluso para los medios especializados, eh, abordar la migración, no desde un escándalo, no desde, ¿por qué lo siguen haciendo, Ailín? ¿Por qué, aunque se los has dicho, aunque ustedes hacen su congreso, no lo entienden como una situación que está aquí y que tenemos que contar una historia diferente? Lo de Italia, otra vez estampida, otra vez avalancha, otra vez, ¿cómo vamos a pedirle al gobierno que cambie si las narrativas no las cambiamos desde la prensa? Pues mira, la respuesta la tenemos aquí en esta charla que estamos haciendo tú y yo, porque como bien dices, cuando hablamos con colegas, sobre todo con colegas que cubren migración, esta idea es muy clara, tenemos la idea clara, porque somos periodistas. El problema es que las empresas de medios no son periodistas, son empresas, son empresarios. Los propietarios de las grandes empresas mediáticas son empresarios. ¿No? Nosotros estamos haciendo periodismo porque estamos convencidos de que esa es nuestra manera de contribuir a que haya una sociedad mejor. Las empresas de medios están haciendo periodismo porque quieren hacer un negocio. Y esa es la diferencia. Vende mucho más decir avalancha que arribo, mucho más, ¿no? Y esa es la razón por la cual yo creo mucho en el periodismo independiente como este espacio en el que estamos ahora, ¿no? Yo creo que el cambio de narrativas y en general el cambio en la forma en que estamos informando lo van a hacer los periodistas, no los medios. Y hay que diferenciar muy bien también a los comunicadores de los periodistas, porque hay mucha gente que comunica, pero no necesariamente todos los que comunican son periodistas, ¿no? Pero yo, cuando a mí me dicen, ¿qué medio me recomiendas para informarme? Yo digo, ninguno. Lo que tú tienes que hacer es buscar periodistas. Busca al periodista. Y si el periodista está en el periódico A, en el periódico B, en la televisora C, muy bien, pero tú sabes que este es un profesional o una mujer profesional que hace su trabajo como debe ser, sin importar en qué medio esté. ¿No? Durante mucho tiempo nos han vendido esta cuestión de las exclusivas del medio y del periodista lobo solitario que trabaja con la camiseta puesta para su periódico y para su televisora. Yo creo que ese tiempo ya pasó. Yo creo que la gente que está conectada a esta charla que estamos teniendo tú y yo lo sabe perfectamente. Y yo creo que tenemos esta posibilidad de empezar a cambiar la narrativa, porque también lo que estamos viendo es que estos grandes medios pues no están haciendo mucho dinero, ¿no? Como que el negocio se les está yendo un poquito por un lado. Entonces, bueno, yo creo que estamos en el camino, que va a tardar un poco, pero ahí vamos. Ahí vamos, querida Ailín Trua, desde Barcelona, periodista, profesora. Me acuerdo mucho algo que nos dijiste.
las historias son valiosas, pero las historias sin datos no son periodismo. Es correcto. Entonces, hoy dimos muchos datos, invitamos a buscar historias y te abrazo muy fuerte con toda mi admiración y todo mi cariño, querida Ailín, y espero pronto verte acá en tu casa, México. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy y un gusto conversar con ustedes. Mucha economía social para mucho tiempo. Para mucho tiempo. Un abrazo, querida Ailín. Gracias. Hasta luego, hasta pronto. Qué emoción platicar con una periodista como Ailín Troa, que siempre es muy generosa, te abre su agenda para hablar sobre estos temas, porque además se ha impuesto la tarea de ser pues una juglar de todas estas historias, de evangelizar a la prensa, de inspirarte para que busques las historias, esas historias que, como decimos, pues no son de política, no son de escándalo, pero son las historias que en lo macro, en lo económico, están marcando nuestras vidas. Analicemos el monto de las remesas que está creciendo y que se convierte en el monto más importante que tenemos ya en la economía, más que el petróleo, les cuento, más que el turismo, las remesas están moviendo esta economía. Y una parte, yo le pregunté a CONAPO si podíamos identificar qué parte viene del tránsito de estos migrantes que vienen de Haití, de Venezuela, de Cuba, y bueno, pues habría que mapear los estados por donde se da el tránsito y podríamos saber el monto. Una invitación, amigos, a que sigan Economía Social por cuestiones de horario, porque Ailín está en Barcelona y son, como saben ustedes, 8 horas de diferencia. Este es un programa grabado, pero lo seguimos en los comentarios, en el chat. Voy a estar comentando con ustedes en vivo. Por favor, no se olviden de dar like, de compartir, de recomendarnos, porque economía social la hacemos todos. Gracias al equipo de Julio Hernández por darnos espacio, apoyo para estar con ustedes. Gracias, Yaret Arciniega, y gracias a todos ustedes y a todas por acompañarnos esta noche. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con el análisis del presupuesto de egresos en blanco y negro, porque necesitamos entender la economía social.